Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2012. Hoy no vamos a empezar, como siempre, con la tertulia. Tenemos una entrevista previa con una persona que ha venido a España desde lejos, desde Perú. Es abogado, es profesor de Derecho en varias universidades de Perú e hizo la tesis en la Universidad de Santiago de Compostela. Se la dirigió precisamente nuestro colaborador de La Bitácora, don Carlos Ruiz Miguel. Ha venido a recogerla. Es Gerardo Eto Cruz. Don Gerardo, buenas noches y bienvenido a La Bitácora. A ti, muchas gracias, Magdalena, por la invitación y estoy a tus disposiciones. En realidad he hecho... ¿Dónde está el título? A ver, ¿por qué ha venido a recogerlo, no? La historia de este título es que significó una investigación de más de una década, y como todo llega a su final, el final llegó. Para mí hoy es una fecha sublime porque me han dado ya formalmente ese documento que acredita haber estudiado en esta hermosa Universidad Compostelana. Es sobre el recurso de amparo. El recurso de amparo, que es un instrumento que tutela los derechos fundamentales y que América Latina lo tiene, España obviamente lo cuenta, y es un instrumento que existe en todos los 4 continentes del mundo. Y usted ha tenido, digamos, que utilizarlo bastante en su país, ¿no? Defendió algunas de las ponencias. Como abogado, ¿Es autor de alguna de las sentencias? yo he sido abogado litigante en materia de amparo, que a la larga me significó catapultar reflexiones académicas y llegar al Tribunal Constitucional. Y hoy todos los tribunales constitucionales del mundo, su gran proceso cuantitativo son procesos de amparo, de tal manera que es el instrumento non plus ultra, decimos, de la tutela de los derechos fundamentales, y es el instrumento que tiene la persona para poder enervar los actos lesivos de las autoridades, que pueden ser prepotentes, arbitrarias o de empresas, en fin. Además, fue usted ponente de algunas de las sentencias importantes de Perú. Déjeme que haga algo previo. El laicismo efectivamente avanza en todo el mundo y hay un interés generalizado en eliminar los crucifijos de determinadas instituciones públicas. A veces pensamos que esto ocurre solamente aquí en España o en Europa, pero esto ya llegó a América, ¿no? Efectivamente, el tribunal nuestro resolvió un proceso de amparo que planteó un ciudadano exigiendo a nivel del Tribunal Constitucional que este tribunal emitiera una sentencia para que no existan símbolos religiosos como el crucifijo y la Biblia. El tribunal no le declaró la razón, no le declaró fundada, porque si bien reconoce que el Perú es un Estado laico y por lo tanto debe asumir una postura neutral, ello no significa de que el Perú forma parte de todo el reconocimiento histórico de la Iglesia Católica, el patrimonio moral, cultural, la tradición, la historicidad que supuso la Iglesia Católica en Latinoamérica es algo que no se debe dejar de desconocer. Y la cruz o la Biblia en un lugar público como el Poder Judicial no significa identidad religiosa, en una iglesia sí. De manera que si alguien es agnóstico o ateo, no le asimila el hecho de ver la cruz. Aparte de que laico no es sinónimo de laicista. Así es. El otro tema planteó otro extremo que sí es interesante reconocer, de que cuando una persona es objeto de un proceso penal, los jueces le piden sus generales de ley y entre otros le preguntan de qué religión es. Eso sí, el tribunal ha estimado de que esa pregunta no debe ser invasiva y por lo tanto debe proscribirse la obligación de decir de qué religión es la persona que es objeto de un proceso. Sí, bueno, para preservar su derecho a... Es que la libertad religiosa tiene 4 componentes, aparte de profesar uno la religión que quiere o dejar de ser de esa religión o también de reservar, de no divulgar de qué religión es. Eso es parte también de la dimensión religiosa. Y eso sí se estaba vulnerando, y a partir de este fallo, de ahora en adelante ya los jueces penales no están obligados a exigirles que digan de qué confesionalidad es el ciudadano. Y bueno, ahora están los crucifijos expuestos en los juzgados sí, y en el Poder Judicial. Sí, es algo natural y el Estado sigue siendo laico por el solo hecho de que tenga es que también el Perú
oficialmente participa de ciertas festividades religiosas, es parte de la cultura. Claro. El Señor de los Milagros, el 24 de diciembre, Santa Rosa de Lima, son fechas feriados porque forman parte de la tradición cultural. Sí, y eso no contamina ni es invasivo. O también algunos lugares públicos que tienen contenido religioso, como algunas iglesias. El Te Deum, por ejemplo, es presencia oficial del Estado. Cuando el presidente de la República asume por vez primera o cada 28 de julio su mandato, hay una misa que se celebra y eso no quita lo laico. ¿Acaba usted de estar en Valencia, precisamente invitado, participando en...? Es otro tema muy importante y quizá el más importante que está atravesando España, Perú y muchos tribunales constitucionales de Latinoamérica. Se trata de lo siguiente: los magistrados que integramos los tribunales constitucionales tenemos solamente un plazo, en el caso del Perú 5 años, que me parece breve, pero son 5 años. Pasados esos 5 años, el Parlamento debe renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, como lo ocurre aquí en España. Pero a veces no se ponen de acuerdo, hay periodo vencido de magistrados y ellos siguen, ¿no? Sí, por la injerencia política. Sí, porque no hay consenso en uniformizar criterio de elección y eso probablemente pueda, no sé si deslegitimar la presencia de los magistrados, pero sí es un tema que es necesario debatirlo en el mundo académico, de cómo establecer instrumentos de responsabilidad, no de los magistrados, sino de los parlamentarios que deben ponerse de acuerdo. Porque en el Perú, por ejemplo, hay un magistrado que ya va a cumplir 3 años de vencido el periodo, hay otro que ya venció el periodo de 1 año. Nosotros en septiembre, octubre cumplimos los 5 años y no sé si nos irán a renovar en este año o a lo mejor el próximo. No sabemos. Es curioso el paralelismo que existe también con España, en este sentido, como bien decía. Es una eterna asignatura pendiente, ¿no? ¿Quién elige los jueces? ¿Cómo deberían ser elegidos los jueces, no? Sí, el tema está entre la legitimidad de los magistrados y esa legitimidad lo otorga el Parlamento, porque el Parlamento es legítimo en tanto forma parte de la representación nacional, son elegidos. Y la versión histórica fue que Kelsen fue el mentor de estos tribunales y él planteó la tesis de que era el Parlamento el que debería elegir a sus miembros. Entonces hay una legitimidad política, pero aparte de la legitimidad política la da el propio magistrado, su legitimidad en los fallos, que eso ya le corresponde más que al elector, al elegido. Y sobre todo también que una vez que es elegido el magistrado, debe haber una especie del principio de la ingratitud. Si el Parlamento me eligió, yo no puedo estar favoreciéndole fallos sobre sus excesos de legislador. Y Lucio Abreu, un profesor francés, decía, el juez tiene que tener la autonomía y la independencia para ser ingrato con el que lo nombró. Que en general no es. Debería ser. Que en general no es, claro, debería ser, efectivamente. A veces no se cumple, ¿no? Lo que teorizamos. ¿Cuál es su próxima, digamos, actividad aquí en España? En Galicia en concreto. En Galicia, yo en este momento ya estoy más bien en una especie de, un estado de quietud por estos días que estoy gozando, recorriendo las viejas rúas de mis antiguos años cuando estudiaba acá. Y luego estar en Madrid para revisar alguna biblioteca, libros, y ya el domingo estamos en casa, Dios mediante, y el día lunes a trabajar en el Tribunal Constitucional del Perú. Sí, ¿qué le espera en este momento en el Tribunal Constitucional? ¿Qué tiene entre manos ahora? Hay procesos muy importantes. El Perú tiene un sistema de justicia que, al margen de las opiniones de la prensa en donde se critica, es un sistema que sí se cumple. Tenemos un expresidente de la República en la cárcel. Tenemos el hermano del actual presidente de la República que está en la cárcel. ¿Cómo no va a haber credibilidad del sistema de justicia? Lo hay. Ahora, el gran reto es que va a venir un habeas corpus para que el tribunal disponga su libertad o no del hermano del presidente de la República. Ahí sí es un gran reto de garantía institucional, de autonomía y de independencia de nosotros los magistrados. Bueno, el presidente actual de Perú, que pensábamos que iba a ser un comunista de clavo pasado, parece que es bastante moderado y lo está haciendo bastante bien, ¿no? Me parece que ha optado por una actitud juiciosa, prudente, sin que signifique su filosofía de establecer políticas de inclusión social.
En estos momentos el Tribunal Constitucional, aquí se reivindica nuestro tribunal, ha emitido un fallo que el gobierno regional dispuso una norma regional donde prohibía el proyecto Conga, que es un proyecto de una mega inversión minera en Cajamarca, donde ejecutaron el último monarca inca Atahualpa. Y el tribunal ha declarado que es inconstitucional esa competencia del gobierno regional y ha establecido que el proyecto Conga debe seguir, pero también le ha exigido a las empresas mineras que cumplan con salvar el planeta Tierra, el impacto ambiental y todo eso. Sí, el tema de las minas y el tema de la contaminación también es algo global. Aparte es escritor, escribe, tiene como una veintena de libros publicados. En el mundo del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, quiera Dios que en algunos tiempos, de repente en alguna especie de descanso otoñal, me dedique a una pasión que está guardada desde que era joven, que es la literatura. Ojalá que haya reserva para ello. ¿Escribirá novela en un futuro? Sí, pienso algún proyecto de novela ubicada en el norte del Perú. Estupendo. Vemos por su fisonomía que tiene algún rasgo oriental, ¿tiene procedencia japonesa? Sí, mi abuelo, Sios-Quieto Shimobawa, llegó de una parte de Japón y se casó seguramente con alguna indígena del Perú, que es de Catacao, mi abuela, y de ahí salieron varios hijos que fueron la primera generación de los Etos. Eto es apellido japonés, pero ahora veo, pues mi madre tiene hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, mi madre todavía sigue viva, y hay un esplendor de muchos Etos que ya se hace inmanejable, y bueno, pues esa es una estirpe que tengo de mi padre. Lamentablemente hubo una tragedia en la guerra que hubo con Japón. Sí. Mi abuelo terminó en un campo de concentración de Norteamérica y fue fusilado, ¿no? Esa es la parte un poco trágica que a veces nos acompaña, pero en fin, sí, lo que hay que hacer es simplemente afirmar un canto a la vida en estos momentos. Todos tenemos nuestra historia, ¿verdad? Pasada. Sí. Bien, pues hemos llegado ya al fin del tiempo, me acaban de decir, pero le dejo poner su broche, algo que sí quiera decir y que no hayamos tratado, que son muchos los temas que podríamos tratar. Bueno, simplemente agradecer a esta ciudad maravillosa, la Catedral Compostelana siempre me ha hechizado y es un rito venir de vez en cuando a cumplir este peregrinaje académico, cultural y de visitar a los amigos. Y a usted los éxitos en este lindo programa. Muchísimas gracias, don Gerardo, por venir aquí a la Bitácora y ya sabe, le esperamos aquí en otra oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pero no nos vamos, paramos un momento y volvemos, como siempre, con la tertulia. Hasta ahora mismo.